La casa de la familia Soder sufrió un trágico incendio en 1945, y lo que en ese momento pareció solo un accidente, acabó con una misteriosa desaparición de 5 de los hermanos que habían estado allí. Cuando el fuego acechó la casa de los Soder en plenas vísperas de Navidad, solamente 4 de los hermanos lograron escapar. A los otros les aguardó un destino peor. Este incendio fatal terminó convirtiéndose en uno de los mayores misterios sin resolver de Estados Unidos, ya que una vez apagadas las llamas, no se hallaron los cuerpos de los 5 niños que habían estado allí. El accidente transcurrió en Fayetteville, Virginia Occidental. Allí se encontraba la casa donde vivía esta familia. Luego del incendio, George y Jenny Soder asumieron que 5 de sus hijos, de entre 5 y 14 años, habían perecido allí. Pero al final, resultó que las cosas no eran lo que parecían, ya que ambos se convencieron de que la desaparición de sus hijos fue parte de un plan mafioso y que seguramente estaban vivos. Pero si bien el caso está marcado por sucesos extraños y ha inspirado muchas teorías de conspiración, desde el secuestro hasta la participación de la mafia italiana, todavía no se ha resuelto. Hasta el momento en que los Soder se fueron a dormir, el 24 de diciembre de 1945, había sido una nochebuena normal en su casa, donde 9 de los 10 hijos de George y Jenny, el mayor de ellos en la Segunda Guerra Mundial, jugaban e intercambiaban regalos. Los niños más pequeños, Martha, Jenny, Betty, Maurice y Louis, pidieron quedarse más tarde de lo habitual para jugar, y su madre estuvo de acuerdo siempre y cuando ayudaran a cuidar las vacas y pollos antes de dormirse. Alrededor de la medianoche, el teléfono comenzó a sonar y la mamá bajó las escaleras para contestar. Una mujer preguntó por alguien cuyo nombre no reconoció, por lo que le respondió que llamó a un número equivocado. En la planta baja encontró las luces y las cortinas abiertas, con Marion, una de las hermanas mayores, dormida en el sofá. Suponiendo que los niños se habían olvidado de hacer sus tareas y se habrían ido directamente a dormir en el ático, ella misma se dirigió a la cama. A la 1 de la madrugada, Jenny se despertó de nuevo, esta vez por el sonido de un objeto golpeando el techo de la casa con un fuerte golpe, seguido de un ruido de rodadura. Después de no escuchar nada más, se volvió a dormir, pero se despertó de nuevo media hora después por el olor a humo y descubrió que se había producido un incendio en la oficina de George. Ella lo despertó, quien a su vez despertó a sus 4 hijos mayores y los 6 lograron huir de la casa. Incapaces de subir las escaleras debido a las llamas, llamaron frenéticamente a los niños pero no hubo respuesta. Mientras la familia intentaba desesperadamente rescatar a sus hijos, una serie de sucesos extraños convencerían más tarde a los Soder de que había ocurrido algo mucho más siniestro. Primero, intentaron llamar al departamento de bomberos, pero encontraron que la línea estaba muerta. Más tarde, se descubrió que se había cortado la línea telefónica en la parte superior de su poste de energía, aunque solo 1 hora y media antes, alguien había logrado llamar a la casa de Soder. George luego fue a tomar su escalera para bajar a los niños del segundo piso, pero la escalera, que normalmente descansaba contra un lado de la casa, no estaba en su lugar habitual ni en ningún otro lugar donde miraban. Así que decidió conducir su camión debajo de la ventana y trepar por encima para alcanzarlos, pero ninguno de los camiones de George funcionaría, aunque ambos estaban en buen estado de funcionamiento el día anterior. Una de las niñas, Marion, corrió a la casa de un vecino para llamar al departamento de bomberos, pero no logró establecer comunicación alguna con ningún operador. Alguien en una taberna cercana, al ver el incendio, también llamó al departamento de bomberos, pero nuevamente no había ningún operador para coger la llamada. Para entonces, los miembros de la familia sobreviviente solo podían ver cómo su casa y los 5 niños pequeños se incendiaban. Cuando los bomberos voluntarios llegaron a la mañana siguiente, la mayoría estaban en el extranjero sirviendo en la guerra. La familia asumió que habían perecido dentro. 4 días después del incendio, George arrasó la casa con la intención de hacer un jardín conmemorativo para sus hijos, mientras que para cada uno se emitieron certificados de defunción. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la familia comenzara a cuestionar lo que realmente sucedió.
Primero, las luces navideñas permanecieron encendidas durante la parte inicial del incendio, lo cual no habría ocurrido si se tratara de un incendio eléctrico causado por un cableado defectuoso, según concluyeron los investigadores. También encontraron la escalera faltante, que se había movido de un lado de la casa y se había escondido en un terraplén cerca de la misma casa. También se presentó un testigo que afirmaba haber visto a un hombre en la escena del incendio tomando una cuadra y aparejos utilizados para retirar los motores de los automóviles. Tal vez la razón por la que los camiones de George se negaron a arrancar. Y un técnico de reparaciones telefónicas les dijo a los Soder que sus líneas parecían haber sido cortadas, no quemadas, lo que solo podría haber ocurrido en la hora y media entre la medianoche, la llamada a la casa y el inicio del incendio. Sin embargo, lo más significativo fue cuando Jenny encontró los electrodomésticos de cocina intactos entre los escombros y se preguntó por qué estos no se habían quemado como cenizas. Luego, se contactó con un crematorio que le dijo que un incendio de 2 horas a unos 2000 Fahrenheit, tanto más caliente como más largo que el incendio de la casa de los Soder, todavía debería de dejar los huesos humanos intactos. Los padres comenzaron su campaña para descubrir qué había sucedido realmente, y el caso de los hijos de Soder se convirtió en un misterio permanente que fascinaría a Estados Unidos durante décadas. Una de las teorías más sólidas que George y Jenny llegaron a creer fue que sus hijos habían sido secuestrados por la mafia siciliana, en represalia por las críticas abiertas de los inmigrantes italianos a Mussolini y al gobierno fascista en su país natal. 2 meses antes del incendio, un vendedor de seguros que viajaba trató de venderle una póliza a George, pero cuando se negó, la respuesta del vendedor le sorprendió. Su maldita casa se está haciendo humo y sus hijos serán destruidos. Se te pagará por los comentarios sucios que has estado haciendo sobre Mussolini. Casi al mismo tiempo, un extraño apareció en la casa preguntándole a George, que era el dueño de una compañía de camiones, sobre el trabajo de acarreo. Caminando hacia la parte de atrás de la casa, señaló 2 cajas de fusibles y dijo: «Esto va a provocar un incendio algún día». A pesar de que George acababa de revisar la instalación eléctrica de la compañía eléctrica local, que lo declaró totalmente seguro. Apenas unas semanas antes del incendio, algunos de los niños de Soder habían visto a 2 personas en un automóvil observándolos mientras regresaban a casa desde la escuela y se lo contaron a sus padres. Pero a pesar de las sospechas, la familia nunca recibió ninguna comunicación de la mafia italiana, conocida por utilizar secuestros para obtener dinero de las familias de las víctimas. Cuando George y Jenny pidieron ayuda al FBI, pero fueron rechazados, contrataron a un investigador privado llamado C.C. Tinsley, quien descubrió que el vendedor de seguros que había amenazado a George era miembro del jurado del juez de instrucción que había considerado accidental el incendio, lo que se sumó al misterio. También descubrió que el jefe de bomberos, F.J. Morris, le había confiado a un sacerdote local cómo había descubierto un corazón en las cenizas, lo había escondido en una caja de dinamita y lo había enterrado en la escena. Tinsley persuadió a Morris para que lo acompañara a desenterrar la caja, pero se encontró que el corazón del interior era hígado de res que no había sido tocado por el fuego. Poco después, los Soder escucharon rumores de que el jefe de bomberos había dicho a otros que había enterrado el hígado de res en los escombros con la esperanza de que la familia llegara a la conclusión de que sus hijos realmente habían muerto allí y habían renunciado a afirmar que habían sido secuestrados. Pero las audiencias subsiguientes no pudieron encontrar ninguna respuesta y les dijeron a los Soder que su búsqueda era desesperada y declararon el caso como cerrado. Sin desanimarse, erigieron una valla publicitaria en la ruta 16 cerca de la escena del incendio, ofreciendo una recompensa de $10.000 por la información que lleve a la recuperación de sus hijos. Pero mientras George viajaba por el país para investigar cada pista, siempre regresaba a casa sin ninguna respuesta. En 1968, más de 20 años después del incendio, Jenny fue a buscar el correo y encontró un sobre dirigido solo a ella. Con matasellos en Kentucky y sin dirección del retorno, contenía una foto de un hombre de unos 20 años con características comparables a las de su hijo Luis, que tenía 9 años en el momento del incendio. Por otro lado, había una nota escrita a mano: Louis Soder, amo a mi hermano Frankie, y Lil Boys, a 901-32 o 35. Una vez más, contrataron a un detective privado, pero él no pudo encontrar el remitente de la carta y la pareja nunca volvió a saber de él. En una entrevista en 1966, George
ahora de 71 años, dijo: «Se nos está acabando el tiempo, pero solo queremos saber si murieron en el fuego, queremos estar convencidos. De lo contrario, queremos saber qué le sucedió». Murió al año siguiente, todavía esperando un gran avance en el caso. Jenny vivió el resto de su vida aislada, vestida solo de negro, como había hecho desde el incendio como señal de luto hasta su propia muerte en 1989. Su búsqueda de respuestas fue asumida por sus hijos adultos, pero todos menos uno de ellos también fallecieron sin encontrar ninguna respuesta. La última hija del sobreviviente, Sylvia, ahora de 76 años, está tan convencida como lo estaban sus padres de que sus hermanos perdidos no murieron en el incendio. La última testigo sobreviviente de lo que sucedió en esa fatídica Nochebuena hace más de 70 años todavía espera encontrar la verdad antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué opinas tú?